Queridos beneficiarios, lamento informarles sobre una situación muy preocupante, y es que la Administración del Seguro Social ha venido con grandes advertencias sobre lo que es considerado un fracaso dentro de la financiación del Seguro Social a nivel nacional, o sea, en todos los Estados Unidos. Es crucial siempre estar al tanto de la situación en la cual estamos, para que de este modo podamos tomar medidas y proteger nuestros beneficios y, lógicamente, nuestra seguridad financiera. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre cómo esta situación podría afectarlos en el futuro y qué acciones se pueden tomar para poder prevenir o minimizar los efectos negativos que se pueden estar viniendo en los próximos meses o años. Les invito a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, los problemas de personal en la administración del Seguro Social podrían estar efectuando lo que es un cierre de oficinas en campo de la agencia, casi en todo el país, y esto vino advertido directamente por la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, o sea, la misma gente que trabaja dentro de la agencia del Seguro Social. Se señaló que una oficina de campo en el sureste de Cleveland, Ohio, fue cerrada debido a lo que, según ellos afirman, eran problemas crónicos de personal y deserción. Este sindicato, el cual representa 750,000 empleados del gobierno federal y de Washington, D.C., argumentan que la administración del Seguro Social carece de fondos suficientes para operar de una manera con eficacia, lo cual ha contribuido a los niveles de personal más bajos que hemos visto dentro de la agencia en casi 3 décadas. La mayoría de los estadounidenses no tienen la opción de contribuir al sistema de seguridad social a través de sus cheques de pago. Sin embargo, durante la última década, el Congreso ha actuado como si hubiera sido una opción financiar los costos operativos que tiene el programa y dotar de personal a la agencia adecuadamente para satisfacer la demanda pública y entregar beneficios y servicios oportunos. La falta de fondos suficientes para la agencia es en parte la razón por la cual la Administración del Seguro Social actualmente está luchando para abordar los problemas de personal. Debido a la alta rotación de personal, debido a salarios y beneficios inadecuados y a cargas de trabajo fuera de control, y al hecho de que el Congreso no financia a la agencia para poder reemplazar estas pérdidas de personal, mejorar las condiciones de trabajo y ofrecer un paquete más competitivo de salarios y beneficios ha sido, por mucho, la muerte por 1000 recortes. La Administración del Seguro Social ha indicado recientemente que estaba buscando cómo aumentar su presupuesto. El pasado mes de marzo, el director de la agencia, Martin O'Malley, el comisionado, señaló que como parte del presupuesto del presidente Joe Biden, la Administración del Seguro Social estaba solicitando más de $15,000 millones en autoridad presupuestaria discrecional. Hablamos de un aumento de unos $1,300 millones o un 9% en respecto al plan que fue promulgado en el año 2023. Pues todo para poder mejorar el servicio al cliente en las oficinas de campo que tiene la Administración del Seguro Social. Pues este sindicato, en su declaración, sugirió que va a realizar manifestaciones junto con la Alianza de Estadounidenses Jubilados de Wisconsin en todo el estado, con el fin de llamar la atención sobre lo que describen problemas presupuestarios de la Administración del Seguro Social. La oficina de la Administración enfrenta una mayor demanda a medida que aumenta también el número de jubilados, pues los baby boomers han llegado a la edad de jubilación a un ritmo de 12,000 por semana desde el año 2011, y seguirán haciéndolo hasta al menos el año 2033. Sin embargo, el Congreso no ha logrado satisfacer esta creciente demanda de beneficios ganados, más que todo respondiendo con un recorte del 20% en el subsidio operativo del Seguro Social durante la última década. Pues bueno, para esto también un proyecto de ley muy beneficioso para todos busca reducir los impuestos federales y ampliaría los fondos hasta el año 2054. ¿Por qué es importante esto?
Porque este no es el único problema que está viviendo actualmente el Seguro Social. Como todo mundo sabe, el tema del fondo fiduciario está en problemas. Un proyecto de ley que fue propuesto por el Congreso tiene como objetivo aliviar la carga fiscal sobre los beneficiarios del Seguro Social y al mismo tiempo busca reforzar las finanzas del fondo fiduciario, que es clave para que permanezca totalmente financiado durante un periodo de tiempo más largo. Un legislador se refirió a este proyecto de ley como algo en el cual todos ganan, aunque probablemente esto vaya a enfrentar una ardua batalla para convertirlo en ley. Este proyecto de ley fue denominado Ley Usted lo ganó, usted lo conserva. Fue reintroducido la semana pasada por los representantes estadounidenses Angie Craig y Yadira Caraveo. Este proyecto propone más que todo derogar los impuestos federales sobre nuestros beneficios del Seguro Social y retrasar la inminente insolvencia del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y de Sobrevivientes de este programa por lo menos 2 décadas, o sea, hasta el año 2054. Como bien sabemos, se espera que el fondo fiduciario o la combinación de estos fondos se queden sin dinero hasta el año 2033 o 2034. Y es que cuando esto suceda, el programa será financiado únicamente con los impuestos sobre la nómina, que actualmente estos impuestos solo pueden cubrir el 77% de los beneficios en general. La legislación propuesta lo que haría sería mantener solvente el fondo fiduciario al expandir los impuestos sobre la nómina del Seguro Social a los salarios que sean superiores a los $250,000. En este año 2024 los impuestos solo se imponen a ingresos de hasta $168,600. Según el proyecto de ley de Craig y de Caraveo, este límite seguiría aumentando hasta alcanzar los $250,000 y mucho más. La oficina del actuario jefe del Seguro Social concluyó que las 2 disposiciones claves que tiene este proyecto de ley ampliarían la capacidad del fondo para poder pagar los beneficios programados por 20 años más. Mientras tanto, también terminarían los impuestos federales sobre la renta sobre los beneficios del Seguro Social. Actualmente, ciertos beneficiarios del Seguro Social deben pagar impuestos federales sobre la renta de sus beneficios, más que todo dependiendo de cuántos ingresos externos ganan. La oficina del jefe de Seguro Social también afirmó que el proyecto de ley va a reducir lo que es la deuda federal en unos $8,9 billones en unos 75 años. Este proyecto de ley es muy beneficioso para todos. Es un recorte de impuestos más que todo para las personas mayores y una forma de lograr garantizar que más estadounidenses puedan depender de los beneficios del Seguro Social que han obtenido. Además de todo esto, es fiscalmente responsable, pues Craig afirmó que está liderando una lucha sobre este tema dentro del Congreso, porque necesitan devolver el dinero a los bolsillos de los estadounidenses que son de clase media. Ahora aquí la pregunta es, ¿se aprobará este proyecto de ley del Seguro Social? Si tiene alguna posibilidad de aprobarse es otra cuestión, ya que Craig presentó originalmente este proyecto de ley en el año 2022. Pero en aquel entonces, este proyecto se estancó porque faltaba mucho apoyo. Pero ahora, en este año 2024, que el Congreso está aún más dividido, pues este proyecto de ley tiene muchas probabilidades de lograr la aprobación. Aún así, actualmente cuenta con el apoyo de los defensores del Seguro Social, incluido el Social Security Board, que es una organización muy importante de tendencia progresista, el cual apunta a proteger y expandir el Seguro Social y programas similares. Es una organización en la cual tenemos a muchos legisladores muy importantes.